Si usted recibe pensión del IMSS, hay una pregunta que millones de mexicanos se hacen cada año conforme se acerca noviembre. ¿Me toca aguinaldo este año? Y la respuesta, escúchela bien, no es la misma para todos los pensionados. Algunos sí lo reciben, otros no, y la diferencia está en una regla muy específica que la mayoría desconoce. En los próximos minutos le voy a explicar quién sí recibe aguinaldo del IMSS en 2026. ¿Quién no lo recibe? ¿Cuánto es exactamente el monto? ¿Cuándo se paga? Y voy a responder las dudas más comunes que aparecen cada año entre los pensionados y sus familias. Sin invenciones, sin medias verdades, solo información oficial confirmada por el propio instituto. Quédese conmigo, porque para muchos pensionados este pago representa una mensualidad completa adicional al final del año. Vamos directo a la regla fundamental que define todo. El aguinaldo del IMSS aplica únicamente a pensionados bajo el régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, conocido simplemente como Ley 73. Los pensionados bajo la Ley del Seguro Social de 1997, conocida como Ley 97, no reciben aguinaldo. No es un recorte de este año, no es una medida nueva, es una regla estructural del sistema. La razón es la siguiente y conviene que la entienda. La Ley 73 funciona bajo un esquema de pensiones administrado directamente por el IMSS, donde el instituto paga la pensión mes a mes con recursos del propio sistema. Dentro de ese esquema sí está contemplado un pago anual adicional equivalente a una mensualidad, que es el aguinaldo. En cambio, la Ley 97 funciona bajo un esquema de cuentas individuales administradas por las AFORES. Bajo ese sistema, los recursos que el pensionado recibe dependen directamente de los ahorros acumulados en su cuenta individual y no contempla pagos adicionales como el aguinaldo. Es una diferencia estructural entre los dos regímenes, no un castigo a nadie. Ahora viene una pregunta crucial que muchísimos pensionados no saben responder con certeza. ¿Bajo cuál ley está usted? Le explico cómo identificarlo, porque de esto depende todo. Si usted empezó a cotizar al IMSS antes del 1 de julio de 1997, está bajo la Ley 73. Esta es la fecha de corte oficial. Si empezó a cotizar a partir del 1 de julio de 1997 en adelante, está bajo la Ley 97. Hay un detalle importante para quienes cotizaron antes y después de esa fecha. Pueden elegir bajo qué régimen pensionarse al momento del retiro, evaluando cuál les conviene más. Si usted ya está pensionado y no sabe en qué régimen quedó, la forma más confiable de verificarlo es revisar su resolución de pensión, ese documento oficial que el IMSS le entregó cuando le otorgaron la pensión. Ahí aparece claramente el régimen aplicable, las modalidades y los montos. Si no encuentra el documento, puede solicitar una copia directamente en su subdelegación del IMSS. Dentro de la Ley 73, las modalidades que dan derecho al aguinaldo son varias. Las más comunes son la pensión por cesantía en edad avanzada, la pensión por vejez, la pensión por invalidez, la pensión por viudez y la pensión por orfandad. Si usted recibe una de estas pensiones y está bajo Ley 73, le toca aguinaldo. Si en su caso la pensión proviene de un familiar fallecido que cotizó bajo Ley 73, usted como beneficiario también tiene derecho a esta prestación. Esto es muy importante porque mucha gente cree que el aguinaldo solo aplica al pensionado directo, cuando en realidad también aplica a beneficiarios derivados. Vamos al monto, que es lo que más interesa. El aguinaldo del pensionado IMSS equivale a una mensualidad completa de la pensión, es decir, 30 días del monto que el pensionado recibe cada mes como pago base. Ojo con un detalle importante. El aguinaldo se calcula sobre la pensión base, sin incluir asignaciones familiares ni ayudas asistenciales. Lo pongo con un ejemplo concreto para que se entienda mejor. Si usted recibe 9,000 pesos al mes de pensión base, su aguinaldo será de 9,000 pesos. Si recibe 12,000 pesos al mes, el aguinaldo será de 12,000 pesos. Es exactamente el mismo monto que la mensualidad base. No es la mitad, no es una proporción, no es un porcentaje. Es la mensualidad completa. Y la mejor noticia es que ese ingreso está exento del impuesto sobre la renta. No se considera ingreso acumulable y no tiene que declararlo ante el SAT. ¿Cuándo lo recibe? El pago se realiza en noviembre, generalmente durante la primera quincena del mes.
En 2026, el IMSS confirmó que el depósito se realizará el lunes 2 de noviembre, junto con el pago ordinario de la mensualidad correspondiente a noviembre. Es decir, los pensionados bajo Ley 73 verán ese día un doble depósito en su cuenta bancaria, el pago mensual normal más el aguinaldo. Para los pensionados bajo Ley 97, ese día se deposita únicamente la mensualidad normal, sin aguinaldo, porque su régimen no lo contempla. El depósito es completamente automático, no tiene que hacer ningún trámite, no tiene que pedir nada, no tiene que firmar papeles. Si está bajo Ley 73 y su cuenta bancaria registrada en el IMSS está vigente y correcta, el dinero llega solo. Ahora vamos a las dudas más comunes que cada año generan confusión entre los pensionados. Préstele atención porque una de estas probablemente es la suya. Primera duda. Soy viuda y recibo pensión por viudez de mi esposo fallecido. ¿También me toca aguinaldo? La respuesta es sí, siempre y cuando la pensión original del trabajador fallecido fuera bajo Ley 73. La pensión por viudez deriva del régimen del trabajador original, así que si él estaba bajo Ley 73, usted como viuda tiene derecho al aguinaldo. Si él estaba bajo Ley 97, no aplica. Segunda duda. ¿Tengo pensión por incapacidad permanente? ¿Recibo aguinaldo? Sí, siempre que esté bajo el régimen de la Ley 73. Las pensiones por invalidez y por incapacidad permanente bajo Ley 73 sí dan derecho a esta prestación anual. Tercera duda, muy importante porque genera mucha confusión. Yo cobro mi pensión a través de una aseguradora con renta vitalicia. ¿También me toca aguinaldo? Aquí cambia el panorama. Si su pensión es bajo Ley 97 y la cobra a través de una aseguradora vía renta vitalicia, no aplica aguinaldo, porque esos contratos no lo contemplan. Si su pensión es bajo Ley 73, el pago lo sigue haciendo directamente el IMSS y sí aplica el aguinaldo. Si tiene dudas sobre cómo le pagan exactamente su pensión, revise su resolución y los depósitos mensuales que recibe. Cuarta duda. ¿Tengo que hacer algún trámite especial para cobrar el aguinaldo? No, es completamente automático. Lo único que usted necesita asegurarse es que su cuenta bancaria registrada en el IMSS esté vigente y correcta. Si cambió de banco, si la tarjeta se venció o si tiene algún problema con su cuenta, hágalo del conocimiento del IMSS antes de noviembre para no tener retrasos en el depósito. Quinta duda. ¿Le cobran impuestos al aguinaldo del pensionado? No. El aguinaldo de los pensionados del IMSS está exento del impuesto sobre la renta. No tiene que reportarlo al SAT ni declararlo en ningún lado. Llega íntegro a su cuenta. Sexta duda, una que conviene tomar en serio. Si yo fallezco antes de noviembre, ¿mis beneficiarios reciben el aguinaldo? Existen reglas específicas sobre pagos pendientes que pueden corresponder a beneficiarios designados. Por eso es muy importante mantener actualizado su expediente en el IMSS con la información de quiénes son sus beneficiarios, sus datos personales y de contacto. No deje este punto para después. Una actualización a tiempo puede evitar trámites complicados a su familia en momentos difíciles. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted concretamente en estos meses para asegurarse de recibir su aguinaldo sin problemas si está bajo Ley 73? 3 pasos sencillos. Primero, identifique su régimen revisando su resolución de pensión. Si no la encuentra, solicite una copia en su subdelegación del IMSS. Segundo, verifique que su cuenta bancaria registrada esté vigente y correcta. Si hay algo desactualizado, corríjalo cuanto antes. Y tercero, en la primera quincena de noviembre, esté atento a su cuenta. El depósito debería aparecer de forma automática junto con el pago mensual. Quiero ser muy claro y muy honesto con usted antes de cerrar. Toda esta información se basa en comunicados oficiales del IMSS y en la normativa vigente de los regímenes de Ley 73 y Ley 97. Pero cada caso puede tener matices propios. El régimen aplicable, la modalidad de pensión, la forma de cobro, los beneficiarios. Por eso, si tiene dudas sobre su situación particular, lo más sensato es consultar directamente al IMSS, ya sea por su línea telefónica, en su subdelegación correspondiente
o a través de un graduado social o asesor de confianza. Lo que yo le doy aquí es una guía clara para que sepa qué preguntar, qué verificar y qué esperar. Pero la confirmación final, para su caso específico, debe venir del instituto. Para terminar, le pido un favor. Si esta información le pareció útil, compártala con cada pensionado que conozca, con cualquier familiar mayor que reciba pago del IMSS, con vecinos jubilados. Hay muchísima gente que cada año vive con la duda de si le toca o no aguinaldo, que se entera tarde de los depósitos o que pierde tiempo en trámites innecesarios por desinformación. Un mensaje suyo, una llamada a tiempo, puede ahorrarle a otra persona meses de confusión. Y si quiere seguir recibiendo información clara y verificada sobre el IMSS, el SAT, el Infonavit y los derechos de los adultos mayores en México, suscríbase al canal. Cuídese mucho, verifique sus depósitos y recuerde siempre, lo que de verdad lo protege no es lo que le digan, sino lo que usted sepa y compruebe por sí mismo.